La medicina tradicional y la medicina alternativa ganan pacientes en Occidente. Los chinos utilizan 3.800 plantas medicinales para curar enfermedades y las terapias alternativas cada vez son más demandadas por los pacientes en los centros hospitalarios de Estados Unidos. Hoy, la noche temática reflexiona sobre la medicina y la tradición. La medicina tradicional china, con más de 3.000 años de historia, está en auge. Los doctores combinan la medicina occidental y la tradicional china para tratar enfermedades. Cada vez hay más médicos y naturópatas occidentales que estudian en China y extienden los conocimientos de la medicina milenaria a sus pacientes. La medicina tradicional china es para mí la reina de las ciencias médicas. Y la medicina occidental es un buen complemento. En Estados Unidos, más de 100 millones de personas consumen habitualmente suplementos dietéticos y medicamentos. El reiki, la homeopatía, la acupuntura y las sesiones psicofísicas tienen un lugar destacado en los prestigiosos centros de salud americanos. Si los hospitales no se implican en este tipo de programas, perderán pacientes, porque se irán a otra parte. Al mismo tiempo, para los hospitales y otros profesionales, representa, en mi opinión, la oportunidad para avanzar en el terreno de la atención sanitaria. En el desierto de Kalahari, la tribu de los bosquimanos cultiva el cactus judia, que posee propiedades que permiten quemar la glucosa a gran velocidad y que el cuerpo no demande alimento durante todo el día. Este descubrimiento ha animado a las empresas farmacéuticas a comercializar esta planta como producto contra la obesidad. Imágenes sobre medicina china. La Clínica Ditán de Pekín es uno de los hospitales más modernos del país. Aquí estuvieron en cuarentena varias víctimas de la famosa epidemia de SARS, síndrome respiratorio agudo severo. Un joven médico rural de la provincia de Sichuan. Este médico también posee conocimiento sobre los conceptos básicos de la medicina occidental. Pero sigue diagnosticando a sus pacientes según los criterios de la medicina tradicional china. Antes de dar un diagnóstico, toma el pulso y explora la lengua. Un herbolario en la zona de Meishan, una de las montañas sagradas del suroeste de China. El arte de curar mediante plantas medicinales forma parte de la medicina tradicional china. En la China actual conviven los procedimientos curativos tradicionales con la medicina occidental. Esta gran potencia económica asimila con gran rapidez todo lo que llega de Occidente. Pero eso tiene su precio. Se ha producido un aumento de la presencia de enfermedades típicamente occidentales. Y solo los funcionarios y los empleados de las grandes empresas disfrutan de un seguro médico. Millones de chinos no visitan jamás al médico o recurren a métodos de la medicina tradicional china. En los años 50, el Partido Comunista, que consideraba la medicina tradicional china ideológicamente sospechosa, decidió que ésta debía desaparecer y ser sustituida por la medicina occidental. Pero no existían suficientes médicos con formación occidental, y por ello la medicina tradicional nunca desapareció del todo. Bajo el poder de Mao Zedong nació la medicina integrada este-oeste.
En Occidente crece cada vez más el interés por la acupuntura, el masaje clásico chino y la curación con plantas medicinales. Muchos valoran la medicina china como una alternativa a una medicina oficial demasiado impersonal y también la consideran como un medio de curación milagrosa sin efectos secundarios. Liu Tianhua está casi siempre en la ladera del Meishan, recogiendo todo tipo de plantas, dependiendo del clima y la estación. Al contrario que en Occidente, donde el té de plantas medicinales se elabora cociendo flores y hojas, las hierbas medicinales chinas tienen como ingredientes casi siempre raíces y cortezas. En esta región hay aproximadamente unas 3.800 plantas medicinales. De ellas, 3.000 son fáciles de encontrar, el resto no tanto. Yo personalmente conozco 1.000 plantas. El oficio lo aprendí de mi abuelo cuando tenía 8 años. Con 11 años ya era capaz de recolectar hierbas yo solo. Numerosos escritos plasman los conocimientos de la medicina china desde hace más de 2000 años. Solo una pequeña parte de las sustancias que la medicina tradicional china considera curativas han sido estudiadas científicamente. El clima húmedo y cálido de la provincia de Sichuan es ideal para las plantas curativas. De hecho, de esta región procede el centenar de plantas que son consideradas las más eficaces de su clase. Por ello, varias universidades y empresas farmacéuticas han instalado en esta región sus propios jardines medicinales. El mercado de hierbas de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, es uno de los mayores mercados de toda China. Aquí se comercializan más de 2000 sustancias medicinales diferentes de origen vegetal, mineral y animal. Los ciempiés son eficaces para curar contracciones musculares y los frutos secos para combatir el estreñimiento. Aquí se encuentran sustancias medicinales de todos los precios. Diariamente se mueven aproximadamente unos 7 millones de yuanes, al cambio unos 600.000 euros. La hierba más cara se llama Kong Kao. Esta hierba procede de las tierras altas tibetanas y se encuentra a una altura de entre 3.000 y 5.000 metros. Esta hierba se prescribe para combatir graves enfermedades pulmonares y su precio oscila entre 50.000 y 60.000 yuanes el medio kilo. Al cambio, unos 5.000 euros. Se dice que las serpientes son un buen antídoto para calmar los picores, las salamanquesas combaten el asma, el caparazón de las tortugas preserva de los efectos del paso del tiempo. Los caballitos de mar, animales protegidos, son muy famosos como potenciadores del vigor sexual. El comercio florece. Este mercado de Chengdu también lo visitan importadores de Taiwán y comerciantes que se encargan de suministrar productos al mercado japonés. Los principales clientes son las farmacéuticas. Normalmente las medicinas chinas se ingieren formando una combinación de distintos ingredientes.
Con ayuda de un peso manual, se dosifican las hierbas y se cuece una mezcla de varias plantas. Esto es el dispensario de una de las mayores clínicas de medicina tradicional china en Pekín. Aquí se suministran diariamente mezclas medicinales a 4.000 pacientes. Una dosis diaria pesa unos 100 gramos y está compuesta de hasta 20 elementos. En casa se cocina la mezcla. La sopa resultante de un sabor amargo debe consumirse a lo largo del día. Normalmente una receta tiene validez para una semana. Después hay que hacer un nuevo diagnóstico y actualizarla. El uso de hierbas medicinales como medio de curación en la medicina tradicional china sigue vigente también en las farmacias. Las tiendas de la cadena de farmacias Tong Ren Tan, presentes en todo el país, se han especializado en recetas tradicionales. En el rincón más exclusivo de la tienda se encuentran raras sustancias medicinales de origen animal y raíces muy caras como el ginseng. La tienda está dividida en dos partes, una división occidental y otra oriental. Aquí se encuentran por igual medicamentos convencionales occidentales, como los antibióticos, por ejemplo, y productos de medicina china en forma de cápsulas o píldoras. En la primera planta de la farmacia pasan consulta los médicos formados en medicina china tradicional. El pequeño padece desde hace una semana un trastorno intestinal. Tiene diarrea. En realidad, el doctor Yuan ya está retirado y trabaja solo a tiempo parcial. Es especialista en hierbas medicinales. Siguiendo la medicina tradicional china, intenta conseguir un diagnóstico general. Mediante la toma del pulso, la observación de la lengua y el aspecto general del paciente, puede sacar sus conclusiones acerca de la enfermedad. Escribe su receta sobre papel de seda. La presencia de médicos en la farmacia es un atractivo más para atraer clientes. El sistema digestivo del pequeño está dañado. Tiene diarrea. Y su energía vital, su chi, está muy débil. Según la medicina tradicional china, el sistema digestivo y los pulmones están estrechamente relacionados. Por eso le voy a recetar unas hierbas que van a fortalecer sus pulmones. Y con ello, pronto también, el sistema digestivo volverá a la normalidad. Diagnósticos al por mayor. ¿No será esta una práctica peligrosa? Soy un médico muy experimentado en medicina tradicional china. Y los pacientes que acuden a mí padecen enfermedades muy comunes. No son dolencias graves. En la primera planta de la farmacia se realiza la mezcla de las hierbas siguiendo las indicaciones de cada receta. Por un módico precio se puede encargar a la farmacia la cocción de las hierbas. Cada vez son más las personas que en estos tiempos de vertiginoso crecimiento económico en China recurren a este servicio. Un tercio de la población china vive en ciudades o en sus alrededores. Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan,
También es una floreciente ciudad de más de 1 millón de habitantes. Además, es un conocido centro de la medicina tradicional china y por ello recibe regularmente visitas de numerosos occidentales interesados en el tema. Durante nuestro rodaje llegó un grupo de naturópatas alemanes a un curso de formación a Chengdu. En Austria no existe esta especialidad. Este gremio se interesa especialmente por la medicina tradicional china, sobre todo por la acupuntura y las terapias herbales. En Europa existe una gran demanda de métodos alternativos a la medicina convencional. El grupo de alemanes visita en una de sus tardes libres el parque público de la ciudad y se sumerge en el día a día chino. La Universidad de Medicina Tradicional de Chengdu mima especialmente a los grupos de visitantes extranjeros. Por unos $850 por persona y mes se confecciona un programa individualizado. No se exigen titulaciones y no es necesario pasar ningún examen de admisión ni tampoco al finalizar el curso. Cualquiera que se interese por el tema y que pueda abonar las tasas es bienvenido. Pero muchos europeos tienen una idea muy romántica de lo que es la medicina tradicional y del país en general. Cuando llegan por primera vez a China, sufren inevitablemente un choque cultural. Una ciudad grande, casas muy feas, muchos coches, mucho tráfico, la contaminación. Todo era realmente horrible al principio. Y pensé, Dios mío, ¿dónde te has metido? Me había imaginado algo mucho más pequeño y romántico, con casitas como de cuento. Ya en los primeros días me di cuenta. Por un lado viene un ciclista y por el otro otro, pero te das cuenta de que los chinos son personas muy respetuosas y se nota que aunque haya mucha gente te puedes mover bien. Y en el día a día de la clínica es igual. Lo ves en el comportamiento de los pacientes que acuden a las visitas. Puedes apreciar que hay un orden, que hay un sistema y un orden y, bueno, después de una semana uno se acostumbra bastante rápido a todo esto. Muchos chinos recorren grandes distancias para consultar a los especialistas en medicina tradicional de Chengdu. La señora Tan y su hijo Xu proceden de la ciudad de Zijian, a 200 kilómetros de Chengdu. Los médicos de allí ya no podían ayudar más a su hijo enfermo. De camino al colegio, le atropelló un coche y resultó gravemente herido. La medicina occidental logró salvarle la vida, pero permaneció 2 meses en coma. Cuando despertó no podía ni hablar ni caminar. Entonces lo llevamos a un médico de medicina tradicional china para que siguiera curándole y le trataron con acupuntura. En su mayoría, los chinos recurren a la medicina occidental en caso de enfermedad, sobre todo si se trata de accidentes y de dolencias graves. Solo cuando esta no tiene éxito o si se trata de una dolencia crónica, acuden a la medicina tradicional. Esta atención la reciben, por ejemplo, en las consultas externas de la Clínica Universitaria para Medicina Tradicional de Chengdu. Aquí hay médicos especializados en las enfermedades más variadas. La señora Tan se ha decidido a pedir ayuda a la doctora Hu, que le recomendaron unos conocidos. En China, las consultas de acupuntura son siempre a puerta abierta. Prácticamente no existe la intimidad. Se atienden hasta 10 pacientes simultáneamente. La acupuntura es el método de medicina tradicional china más conocido en Occidente.
Según esta práctica, las dificultades de movimiento del chico se deben a un estancamiento de la sangre y de su chi, ocasionado por las graves heridas en el cerebro que le provocó el accidente. Ahora trata mediante acupuntura de volver a poner en movimiento su sangre y su chi. La señora Tan acude 3 veces por semana con su hijo a la clínica. La madre se ha decidido por esta doctora porque está especializada en enfermedades neurológicas. En China, las agujas de acupuntura penetran más profundamente en la piel de lo que lo hacen en los tratamientos occidentales. El éxito del tratamiento depende de la regularidad de la terapia y de los conocimientos y experiencia del médico. El chico estuvo más de 2 meses en coma y cuando despertó no podía hablar ni andar. Entonces fue cuando su madre acudió a nosotros. Hemos calculado un mínimo de 10 sesiones de acupuntura. Pero después de la 3ª sesión ya podía levantarse y dar al menos un par de pasos. La clínica pertenece a la Universidad de Medicina Tradicional de Chengdu y fue inaugurada en 1956. Existen 5 grandes universidades de medicina tradicional china y las 5 fueron inauguradas en los años 50. Antes de que existieran, los conocimientos pasaban de forma individual de maestro a alumno. Aquí hay inscritos estudiantes de varias provincias. Hay miles de solicitudes por plaza. El plan de estudio incluye 2 años de formación básica en medicina occidental. Una clase de acupuntura. El concepto base del tratamiento con acupuntura es la llamada teoría de los meridianos. Según el pensamiento chino, existe un sistema de circulación que recorre todo el cuerpo por donde fluye el chi. El concepto de chi corresponde a una energía vital, tanto material como espiritual. El chi y sus meridianos no pueden ser reconocidos por métodos científicos, son más bien un modelo de pensamiento. Estudios occidentales demuestran que la acupuntura ofrece mejores resultados que las terapias occidentales en el tratamiento de dolores crónicos. Y ya se reconoce a nivel mundial que en determinados casos la acupuntura tiene un efecto curativo demostrado. En China se rechazan estos estudios comparativos. Es tradición que los médicos no estén dispuestos a evaluar sus conocimientos. Esto dificulta una valoración objetiva y científica de la acupuntura. Las ideas de la medicina china están estrechamente relacionadas con la cultura y la filosofía chinas. Para poder entender la medicina tradicional china hay que saber chino, la grafía, comprender las raíces de la historia china y su cultura. Si no, no se pueden asimilar correctamente los distintos elementos de esta ciencia y relacionarlos entre sí. Los estudiantes extranjeros asisten a una demostración de tratamiento con el llamado moxa. Consiste en quemar sobre la piel pequeños cuencos con artemisa. En comparación con las clases a las que asisten los estudiantes chinos, en estas solo se dan conceptos básicos y puntuales. La pregunta es, ¿cuántos de estos conceptos se pueden realmente exportar a Occidente?
Bueno, yo diría que eso es discutible. En cuanto a la acupuntura, es un éxito a nivel mundial y creo que lo es también porque es barato. Y en cuanto a la filosofía, a las raíces, eso de observar cómo crece un árbol, cómo son las estaciones del año y qué influencia ejercen sobre nosotros, todo eso lo tenemos también en Occidente. En ese aspecto, todo es transferible a la cultura occidental. Sí que cuesta entender todo lo del yin y el yang, el principio de todas las cosas. He tardado un poco hasta conseguirlo. Durante mi formación, el primer semestre, los primeros meses llegué a pensar que no iba a conseguirlo. Pero de repente, un día se me encendió la luz. Lo interioricé y empecé a comprender. En la Universidad de Chengdu se enseña, además de la medicina tradicional china, la antigua medicina tibetana. La parte central de la formación son las clases maestras. Además, los estudiantes profundizan en el conocimiento de las tradiciones de la cultura china en general. Esto incluye también lo que en Occidente se conoce por Tai Chi. Se dice que el Tai Chi sirve para prevenir enfermedades, que mediante la práctica diaria se fortalece el flujo del Chi y con ello las defensas. El Tai Chi lo practican sobre todo las personas mayores. En las ciudades chinas es muy común ver grupos de pensionistas que se reúnen diariamente en plazas y parques para practicarlo juntos a primera hora de la mañana. El Tai Chi es una aplicación práctica de la medicina china, de un sistema que está unido de forma inseparable a la milenaria filosofía china. Los conceptos de la filosofía china, y con ello la medicina, se basan en la observación de la naturaleza. El continuo cambio en la naturaleza. El fluir de los ciclos vitales inspira sus teorías. Así aparecieron los conceptos del yin y el yang y de los 5 elementos. Son intentos de explicar el mundo. La filosofía del yin y el yang es una forma de observación de nuestro mundo basado en 2 polos. La teoría de los 5 elementos de transformación intenta ordenar en categorías los acontecimientos de la vida y también intenta explicar la relación entre ellos. Esta antigua filosofía ha llegado a nuestros días en el Reino del Medio gracias a la supervivencia de esta civilización. En China no se ha intentado nunca dar una explicación universal a todo ello, en el sentido occidental. Interior de la Clínica de Medicina Tradicional de Chengdu. Aquí están ingresados pacientes que sufren de graves enfermedades o que se recuperan de alguna operación. Los familiares acompañan a los enfermos casi las 24 horas del día. Es lo normal en los hospitales chinos. Los cuidados del personal sanitario se consideran insuficientes. Visita matinal. En este departamento se incluyen los principios de la medicina tradicional en la medicina clínica, un hecho que apenas se da en Europa. De esta forma, se puede tratar a enfermos de larga duración por el método tradicional y con medicamentos y métodos de tratamiento occidentales. Hasta 2 años se puede tratar a un paciente con acupuntura, mosibustión, masajes y hierbas medicinales con los que se intenta lograr su curación.
La tarea más importante de la medicina tradicional china es servir de apoyo en el proceso de curación. Utilizamos, por supuesto, todos los métodos de la medicina occidental para salvar a pacientes graves. Nuestro objetivo en este hospital es coordinar la medicina occidental con la medicina tradicional. Y aunque aplicamos esencialmente los métodos de la medicina tradicional, no nos negamos a recurrir a la medicina occidental. La universidad ofrece a los estudiantes extranjeros una visión general de cómo la medicina tradicional ha encontrado su sitio en el día a día de la clínica. Y se les muestran métodos de curación que son menos conocidos en Europa que la acupuntura. El método de la moxibustión consiste en prender pequeños cuencos con rejilla de artemisa que desprenden un agradable y prolongado calor sobre el vientre. Este método se aplica, entre otros, en casos de enfriamientos agudos. La experiencia en China muestra que los métodos de la medicina tradicional resultan eficaces sobre todo en rehabilitaciones. En caso de infarto, nosotros, igual que aquí, tratamos las urgencias con medicina occidental, y eso no tiene por qué cambiar. Pero los éxitos que se consiguen aplicando estos métodos chinos en la rehabilitación, podríamos conseguirlos nosotros también si al menos lo intentáramos. Pero muchos pacientes lo desconocen. Y otro problema seguramente es que resulta caro si se tiene que pagar de forma privada. Además, en las universidades no se enseñan estas técnicas. Otro método de la medicina tradicional es el masaje llamado tuina, una especie de fisioterapia china. El masajista trabaja las nudosidades y las tensiones musculares, las zonas paralizadas del cuerpo. Este método intenta, igual que la acupuntura, mejorar desde el exterior el flujo del chi y alcanzar así la curación. En el masaje tuina están fijados desde hace siglos todas las articulaciones y tipos de movimientos. También es conocida en Occidente la técnica llamada sangría. Aplicando fuego a un recipiente de cristal o madera, se produce un vacío. El recipiente se aplica rápidamente a la piel y este se adhiere mediante succión al cuerpo. Este método sirve para alejar viento, frío y humedad de las capas exteriores de los músculos. Puede que quede un pequeño hematoma que desaparece a los pocos días. A menudo se combina la sangría con la acupuntura. Primero se trata con agujas y después se realiza el sangrado, un método que se aplica en casos de gota. Otra técnica es el Qigong, que trabaja el chi. En ella se realizan ejercicios específicos que tienen como objetivo reforzar el flujo del mismo chi. Algunos médicos dicen ser capaces de ejercer influencia sobre el chi del paciente sin llegar a tocarle directamente. La mujer tiene los ojos cerrados y sin embargo reacciona exactamente a los movimientos del médico. El hombre se mueve como si estuviera sujeto por hilos invisibles. Este tipo de tratamiento es muy polémico entre los expertos en medicina china. Estas demostraciones han aumentado aún más la creencia de algunos occidentales de que la medicina china es una especie de medicina metafísica. Bueno, es una ciencia, ¿cómo lo expresaría yo? Una ciencia aplicada que se basa en conocimientos de 3.000 o 4.000 años de antigüedad.
Y eso se nota también en el día a día, en todas partes. Y se maneja con toda normalidad en la clínica, como nosotros manejamos la medicina occidental. Eso para mí no tiene nada que ver con el esoterismo ni nada parecido. El esoterismo se basa en la ignorancia o el desconocimiento. Y esto es una medicina normal, muy normal. Los principios de esta medicina se encuentran también en la cocina china. Según ella, una alimentación correcta previene muchas enfermedades. Antiguamente todas las mujeres cocían hierbas medicinales en casa. Era lo más normal. Pero hoy en día se han perdido en parte estos conocimientos. Este restaurante pretende llenar este vacío y prepara sus comidas siguiendo los principios de la tradición culinaria de la medicina china. Uno de estos principios es que se deben ingerir sobre todo comidas calientes y con ingredientes frescos, y que se debe procurar un equilibrio armónico entre los ingredientes y las especias más variadas. Se siguen los principios del yin y el yang y la teoría de los 5 elementos. La comida siempre ha tenido un papel muy importante en la vida china. El hambre desapareció de este inmenso país desde que se produjo la apertura económica y se permitió la agricultura privada. Pero esto no siempre fue así. Un planteamiento político erróneo durante el gobierno de Mao costó millones de vidas. Sin embargo, la mayoría de la población sigue viviendo en pueblos, muchos de ellos en condiciones de gran pobreza. Y esto se nota también en el sistema sanitario. Millones de chinos no tienen, según nuestro estándar europeo, acceso a servicios sanitarios. Una familia de granjeros con unas ganancias anuales de unos cientos de euros no se puede permitir siquiera dar a luz en un hospital. La mortalidad infantil en el campo sigue siendo el doble que la media del país. Este es el joven médico del pueblo de Xinping, de camino para visitar a sus pacientes. Sigue la tradición de los llamados médicos descalzos. En los años 50, el Partido Comunista envió a estos médicos al campo. Previamente se les formó durante algunos meses en las bases de la medicina occidental y de la medicina tradicional china. Con ello se aseguraba al menos una atención básica para una gran parte de la población. Un médico descalzo no suele tener instrumental sanitario. Toma el pulso del paciente y examina la lengua. Según la medicina tradicional china, los 88 tipos de pulsos y el color y la forma de la lengua son suficientes para diagnosticar una enfermedad. Como tratamiento se suele prescribir una terapia a base de hierbas. Los métodos de exploración de la medicina tradicional china se limitan al exterior del cuerpo. La cirugía solo se aplica en caso de accidente. Solo existe el método indirecto del diagnóstico a través del pulso, la exploración de la lengua y la observación global del paciente. El Dr. Li es un internista que sigue la metodología clásica, aunque recurra también al instrumental occidental para llegar a sus diagnósticos. Esta mezcolanza es característica de la medicina moderna china y los pacientes la aceptan con agrado. Y según el diagnóstico se recetan hierbas medicinales o medicamentos occidentales. El Dr. Li no cree que la medicina tradicional china y la occidental sean incompatibles. La medicina tradicional china es para mí la reina de las ciencias médicas y la medicina occidental es un buen complemento.
Los chinos tenemos suerte, porque tenemos ambas cosas. La medicina occidental con su técnica de exploración y la vieja sabiduría de la medicina china. Y esto es muy positivo para los pacientes. La antigua sabiduría y las exigencias modernas. Esta tensión domina la vida cotidiana de los chinos. En un plazo de unas pocas décadas han vivido la revolución cultural, la apertura hacia Occidente y el ascenso de su país a potencia económica de nivel mundial. Pero todo ello tiene también como reacción el redescubrimiento de la propia tradición y el anhelo por conservar la cultura popular que fue oprimida por el Partido Comunista. Como por ejemplo la religión. Desde hace miles de años existen en China las montañas sagradas, lugares de encuentro espiritual. Aquí al menos pudieron sobrevivir algunos monasterios taoístas y budistas. El templo Huainian, en el monte Meishan, es uno de los lugares sagrados budistas más bellos de toda China. Los antiguos lugares de peregrinación son hoy día un famoso destino turístico. Los chinos tienen aquí un lugar para huir del acelerado día a día, donde pueden sentir algo de la armonía y del equilibrio de todas las fuerzas, tal y como están descritas en las enseñanzas de Buda y en la filosofía china. Pero muchos desconocen los rituales del templo. Inseguridad en tiempos de cambio. Una economía con un crecimiento vertiginoso, una competitividad cada vez mayor y la pérdida de la seguridad social pesan cada vez más en muchos chinos. Y esto se nota también en las consultas externas de acupuntura de esta clínica de medicina tradicional china de Pekín. Diariamente acuden más de 400 pacientes, la mayoría con dolencias crónicas que no tienen tratamiento farmacéutico. Los chinos se parecen cada vez más a los occidentales, también en sus cuadros clínicos. Les voy a poner un ejemplo. Cada vez más personas sufren de depresión en Occidente, pero también en China. Usamos para tratarlo la acupuntura. Y esto lo valoran mucho los pacientes. La consulta en la que se trata la depresión es la más grande del departamento de acupuntura. Y tenemos diariamente más de 100 pacientes. La medicina china tradicional tiene dificultades para combatir las enfermedades infecciosas epidémicas. La epidemia de SARS, síndrome respiratorio agudo severo, que últimamente supone una seria amenaza, muestra la necesidad de tomar medidas higiénicas modernas. Se combinan los dos tipos de medicina para tratar a los pacientes de SARS, la moderna medicina occidental y la clásica terapia de hierbas medicinales. Equipos médicos de ambas tendencias desarrollaron un tratamiento y compararon constantemente sus resultados.
Cada paciente tiene un tratamiento personalizado y dependiendo de si su estado mejora o empeora, se le receta cada día una nueva combinación de hierbas medicinales. Hemos comenzado a tratar a los pacientes de forma individual y no la enfermedad en sí. Y nos hemos dado cuenta de que es útil adaptar los medicamentos más a menudo, tanto los tradicionales como los occidentales. En la medicina tradicional china se combinan antiguos conocimientos populares de medicina con conocimientos milenarios sobre hierbas medicinales y métodos de tratamiento originales como la acupuntura. Todo ello forma un sistema médico propio. Integradas en su visión global del mundo, en China no existía la necesidad de demostrar científicamente la eficacia de sus terapias. A finales del siglo XX, la medicina tradicional china se convirtió en un artículo de exportación a Occidente, y desde entonces en muchos lugares se la reconoce como un buen complemento a la medicina occidental. Sin embargo, la simbiosis entre la antigua ciencia y la medicina occidental, rigurosamente científica, no es posible. Una pausa y regresamos con este documental que nos acerca al remedio alternativo y nos muestra la evolución y el desarrollo de estas terapias en Estados Unidos.